Cuéntame y exagera. A ver, ¿una tisita blanca tienes, amiguita? Gracias. Uy, hoy día, ¿verdad, no? Y entramos al reposo. Repaso. Vamos a entrar al repaso, ¿verdad, chiquis? Ya se han matriculado, ¿no? Una cachetada si no se han No. matriculado. Tienen que ya estar listos ya para el repaso. Sí. Ah, ya. Me quedo con los chiquis. Ya. Chiquis, un ratito voy a esquematizar, ¿ya? Voy a terminar mi esquema. Cualquier cosa me hablas porque tutores han salido un rato a una reunión, así que cualquier cosa me disquirisquis nada más, ¿ok? Me disquirisquis. Como no voy a estar mirando, por eso les digo que cualquier cosa me habla. ¿Ya?
Ay, ay, ay. Me duele un poquito las manos porque tengo una neuropatía ahí que me está molestando. Pero ya, igual.
Mm. Un ratito termino de esquematizar y empezamos con la parte teórica, ¿ya?
Listo. Esto lo vamos a hacer de esta manera para poder generar de que se comprenda todo, ¿ya? Es bastante teoría, así que vamos a hacerlo de esta manera. A ver, cuando nosotros hablamos, ¿se escucha, chiquis?
¿Se escucha? Chiqui, Sí, ¿me escuchas o no? profesora. No te escucho. Sí, mi se escucha. Sí, Mis. ¿Me escuchaste? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? sí se escucha. Sí, Listo. ¿Qué es la defensa nacional? La defensa nacional se constituye como el conjunto de instituciones, medidas, órganos que se encargan ¿de qué? Se encargan de garantizar la protección de la población y también el Estado, ¿no? Ante cualquier situación de repente anómala que se pueda suscitar y que pueda alterar el orden interno o también pues el orden de manera externa. Creo que no se ve muy bien acá, un ratito. Ya, ahora sí, ¿no? Ya. Y cuando hablamos del sistema de defensa nacional, estamos hablando de un conjunto de instituciones del Estado que garantizan qué cosa. A ver, ¿qué crees que garantiza en este caso el sistema de defensa nacional? ¿No? Garantizan la seguridad. Que garantizan la seguridad. Muy bien, para ello tenemos lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, conocido también como el SINAGRET. SINAGERT. ¿El SINAGERT qué hace? Identifica y reduce los riesgos y efectos, y así como también la preparación ante los desastres. ¿Ok? Es un organismo con características institucionales descentralizadas que participan, hace generar participación de toda la población, porque la defensa nacional es tarea de todos los peruanos. Es sinérgico porque también se establece a través de la comprensión de diferentes sistemas del Estado, y es transversal porque actúa también en diferentes niveles. Este sistema de defensa nacional se compone por lo siguiente, ¿no? Primero vamos a establecer cómo es que se da este sistema. A través de ello vamos a ver tres tipos de gestión: la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. La gestión prospectiva es aquella que prepara planes para poder evitar que existan riesgos a futuro. Por ejemplo, si nosotros sabemos que todos los años, o que hay años, épocas en las que va a haber fenómeno del Niño, se supone que la gestión prospectiva es adelantarse a esa situación, ¿verdad? ¿Sobre qué actúa? Sobre el riesgo que todavía no existe. Todavía no hay ese riesgo ahorita, pero hay que prepararnos porque sabemos que en el futuro va a haber ese riesgo. ¿Ok? Y para ello, ¿qué se crean? Se crean normas y mecanismos de regulación para la planificación, para poder afrontar posiblemente los riesgos futuros. También tenemos la gestión correctiva. La gestión correctiva es la que actúa para reducir un riesgo que ya existe. Esta acción busca la planificación para realizar y corregir en el acto lo que ya se está generando o el riesgo existente, como por ejemplo la reubicación de las personas que están en las laderas de los ríos o de repente en los cauces pues donde van a pasar los huaicos o en los cerros donde van a haber deslizamientos, ¿no? Reubicarlas. Reforzar las estructuras colocando diques, muros de contención, por ejemplo, ¿no? Para evitar de que haya pues esta afectación a la población. Y la gestión reactiva es la gestión que se va a realizar cuando ya, en este caso, pues,
ya se dio el riesgo, pero no se ha reducido ese riesgo que en este caso pues se está visorando, y pues aquí se toman medidas para poder enfrentar el desastre, ya sea por un peligro inminente, o sea, ya se está generando y puede ocasionar esto, ¿no? O la materialización del riesgo, o sea, esta es la parte más cercana a la situación de riesgo, ¿no? Nosotros vamos a ver que existen organismos que se van a encargar de ello. Por ejemplo, el CENEPRED va a realizar función prospectiva y también va a realizar función correctiva, ¿no? Ahí vamos a encontrar al CENEPRED. Al CENEPRED, ¿no? Y la gestión reactiva, ¿quién la va a hacer? La va a hacer el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿ok? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces las medidas que se tomen para poder mejorar la respuesta, ¿no? Para poder afrontar o tener un mejor sistema de alerta en caso... Tú has visto, por ejemplo, que a veces te llegan alertas de sismo, ¿no? En el celular. Por ejemplo, ¿eso quién lo hace? Lo hace el INDEC, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener, pues, un adecuado monitoreo y de reacción de la población antes de que se dé esta situación de riesgo de desastre. Es decir, preparamos la respuesta. ¿A través de quién? A través de la gestión reactiva. ¿Qué es el CONAGER? El CONAGER es el órgano máximo de decisión política en cuanto al sistema de defensa nacional. Aquí nosotros vamos a tomar en cuenta de que existen organismos. A ver, voy a voltear por ahí. Existen organismos que van a ser parte justamente del CONAGER, la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Esta lo integra y lo preside el presidente. Y junto a él están varios ministros. Los ministros de salud, ¿qué más? Educación, defensa, el Ministerio del Interior, agricultura, transportes y comunicaciones. ¿No? Ellos forman parte justamente del CONAGER. La presidencia del Consejo de Ministros es la que se va a encargar de realizar toda la planificación a través del Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, el llamado CEPLAN. Esta presidencia del Consejo de Ministros, ¿qué hace? Convoca ¿a quién? Al CONAGER, es decir, a ese organismo, ¿no? Que lo integra el presidente y los ministerios relacionados a él, propone políticas nacionales en gestión de riesgos y desastres, maneja recursos tanto humanos como técnicos también, implementa acciones para una adecuada articulación entre entidades como el CENEPRED y el INDECI. ¿Y qué es el CENEPRED? El Centro Nacional, en este caso de Prevención de Riesgos y Desastres. Este es un órgano que coordina, que también, coordina la política, la planificación en caso de que hayan situaciones de riesgo, ¿no? Para la población. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? Asesora al contenido de la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, es decir, asesora al Sistema Nacional de Gestión y Riesgo, al SINAGRED. ¿Qué más? Establece gestión prospectiva y correctiva, es decir, el CENEPRED se encarga justamente de ellos dos, como hemos mencionado. Genera cultura de prevención para poder evitar futuros riesgos. Por ejemplo, ¿no? Que la gente no construya en las laderas de los ríos, en las zonas de los cerros, por ejemplo, donde pueden haber huaicos, pueden pasar aluviones. Eso es lo que hace justamente el CENEPRED. Y también, pues, tenemos al INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, que este es un organismo tanto en el rubro técnico, como también es un organismo que supervisa y formula procesos. Las funciones que tiene el INDECI, ¿cuáles son? A ver, asesora al SINAGRED
en cuanto a las políticas que van a establecer para poder mitigar los riesgos. También desarrolla estrategias de comunicación. Por ejemplo, como te decía, ¿no? Las alertas por los teléfonos o a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el interior del país hay lo que son las heladas, ¿no? Por ejemplo, eso también es un problema de riesgo para la población. De eso también se encarga, ¿no? El INDECI. Tomar medidas, por ejemplo, para ellos, vacunarse oportunamente en caso de la población, o proteger a los animales contra el friaje y a la misma población, ¿no? También implementa procesos, ¿no? Es decir, medidas para mitigar ese riesgo. También coordina respuestas ante los desastres, o sea, cómo reaccionar en el momento de, ¿no? No solamente antes de, sino también en el momento. Esta es la principal función de INDECI. Y asimismo, administrar los almacenes de defensa civil. Por ejemplo, si hay gente que está en una situación de terremoto, se quedaron sin casa, se les derrumbó todo, ¿dónde poder ubicarlos? En los almacenes que se deben tener colchonetas, se deben tener, ¿qué más? Carpas, por ejemplo, ¿no? Para poder albergarlos. Y también, ¿por qué no decirlo? ¿No? Preparar a la población en promover sus capacidades humanas. Por ejemplo, tener en cuenta que la población debe estar preparada para poder tener, por ejemplo, sus mochilas a la mano, sus cascos para proteger las cabezas, el no salir pues corriendo en caso de sismo. Es más, la preparación para los sismos también lo hace el INDECI. El INDECI establece un calendario de sismos al año y van dirigidos hacia la población que va a ser afectada. Hay sismos a nivel nacional o simulacros de sismos a nivel nacional. Hay simulacros de huaicos a nivel local, provincial, departamental, regional. Todo ello lo coordina INDECI. INDECI está en el momento de la acción. Por eso se realiza función reactiva o gestión reactiva dentro del sistema de defensa nacional. Lo que hemos visto ahora es principalmente en cuanto a gestión de desastres, pero que provienen pues principalmente por parte de la naturaleza, como lo has podido ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? A ver. Falta todavía ver lo que es el COEN, que es la Coordinación de Emergencias Nacionales, ¿no? Coordinadora de Emergencias Nacionales. Y también vamos a ver lo que es dentro de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y vamos a hablar también de lo que es el régimen de excepción, estado de sitio y estado de emergencia. Pero primero, ¿se ha entendido hasta acá? Yo sé que hay bastante teoría, pero así es. Miss, una consulta. Dime. ¿El CONAGER es lo mismo que COSEDENA o son dos instituciones diferentes? Son dos entidades diferentes. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Ok, gracias. Listo. ¿Quieren copiar de una vez? A ver, tomen nota, por favor. Primero la primera parte, ¿ya? Ahí se ve, creo, ¿no? Siempre se ve. Ahí está. Primero tomando nota de la primera parte, por favor.
Copien, chiquis, copien.
¿Terminaron esta parte, chiquis? Decime. ¿Listo? A ver. Sí, Miss. Listo. Cambiamos la pantalla para allá. La tutora ha salido. Tiene una reunión, por eso es que no está. Vamos, chiquis, copien esa partecita ya. Uy, foto. Ah, foto. Uy. Chiquis, les comento que mis cámaras están mal.
Sí, mi gracias. Miss, yo pregunté sobre Cosedena.
Listo. Les he pasado la fotito. Les he pasado esas fotitos para que puedan tenerlo chiquis. No sé si le he pasado bien ahí, fíjate, a ver. Te lo mandé a tu WhatsApp y ahí abrí tu WhatsApp. He leído todo. Ahora lo sé todo. ¿Cómo me atreví a volver tu WhatsApp? No, solamente para abrir mi mensaje nomás. Te juro que no vi nada. No he visto que ese chico te estaba... No he visto. ¿Ya? A ver. A ver, vamos a hablar del COEN. ¿Qué es el COEN? Es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Ok? Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Este Centro de Operaciones de Emergencia Nacional atiende todo el año y las 24 horas del día. ¿No? Es una entidad que tiene que estar preparada para la situación que en el momento se dé pues una situación de riesgo o desastre para la población. Y tenemos dos vertientes. Tenemos al COER y tenemos al COEL, ¿no? El COER es lo mismo que el COEN, pero a nivel regional. Y el COEL a nivel local, ¿ya? Recordemos que el COEN, trabaja con el SISDENA, ¿ok? ¿Se entendió, mi chiquis? ¿Se entendió o no se entendió? A ver. Sí, se entendió mi... Perfecto. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna Todo pregunta? bien, Miss. Lo que pasa es que ustedes son muy inteligentes, chiquis. No soy yo, eres tú. Así te dicen, ¿no? No eres tú, soy yo. Sí. A ver, ¿cuál es la sede del COEN? La sede del COEN es el Ministerio de Defensa, por si acaso, ¿ya? Vamos a poner por aquí. Su sede se ubica o se encuentra, vamos a poner aquí, se encuentra en el Ministerio de Defensa. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de otros organismos que también están relacionados a la defensa nacional. Y en primera instancia vamos a hablar nosotros de las llamadas Fuerzas Armadas. Y también vamos a hablar de la Policía Nacional, ¿no? De la Policía Nacional. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lo que hace es planificar, ¿no? Y vamos a ver ello, ¿no? Otros órganos de la defensa nacional. En primera instancia vamos a ubicar aquí a las llamadas Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas se van a dirigir a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En primera instancia, vamos a ver aquí sus tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes? A ver, el Ejército, Nacional, ¿no? Ello está regulado por el artículo 165 de la Constitución Política del Perú. El Ejército Nacional es la defensa por tierra, ¿verdad? Tenemos también a la Fuerza Aérea. Defensa por aire. Y por último tenemos a la Marina de Guerra del Perú. Del Perú. Muy bien. Esa es la defensa en mar, ¿no? Ejercen la defensa en mar. Estos defienden, ellos tres defienden a la población y la soberanía. Y por otro lado tenemos a la PNP, Policía Nacional del Perú. Esto se regula por el artículo 166 de la Constitución Política del Perú. ¿Y ellas qué hacen? La Policía Nacional se supone que debe de velar por el orden interno. ¿No? Y cuidado de las fronteras. Al igual que también lo hace el ejército, ¿no? ¿Qué más? También debe de defender el orden constitucional también debe defender a la población y también defiende los derechos humanos. Humanos y derechos fundamentales, obviamente, ¿no? Entonces, de eso se va a encargar supuestamente la Policía Nacional del Perú. Ellos dos también son organismos de defensa, ¿ok? Y también vamos a ver el día de hoy lo que, algo importante, ¿no? Algo importante. Vamos a poner por aquí, tanto la Policía Nacional como el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, acá vamos a recordar en una nubecita, no son deliberantes. ¿Qué quiere decir? El Comando Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales es el presidente de la República. ¿Ya? Vamos a poner aquí, a ellos los preside
presidente, ¿no? ¿Dónde lo pongo? A ver. No son deliberantes, es decir, no toman decisiones. ¿Quiénes toman la decisión? Quien toma la decisión es el presidente. Los dirige el presidente de la República. Por eso cuando dicen quién es el responsable de las muertes en las protestas del mes de diciembre de hace 2 años, el presidente de la República, ¿no? Él es el responsable, Dina Boluarte. ¿Quiénes más toman las decisiones en defensa? El Ministerio del Interior, ¿no? La Policía Nacional es quien es ejercido esos disparos, y también el presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque el presidente del Consejo de Ministros refrenda, es decir, respalda todas las acciones del presidente de la República. Los responsables políticos, así no hayan disparado, los responsables políticos de eso son ellos, principalmente el presidente de la República. Por eso que la señora Dina Boluarte debería estar presa, ¿no? ¿Para qué? Para responder por las muertes, las cuantiosas muertes que se han suscitado dentro de nuestro país, ¿no? Bien, no es a propósito, no es por gusto, no es por antojo que hay abogados constitucionalistas, gente que reclama justicia, pero que indica justamente, ¿no?, de que se debe hacer justicia con haciendo puede que estas personas paguen, ¿no?, por las muertes. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, mi, sí se entendió. Listo. Vamos a ver ahora régimen de excepción. Estamos llegando al final, chiqui. Soné como si fuera en la misa. Hay eco, ¿no? Un poquito de eco ahí, ¿no? Un poquito de eco ahí. Ya te habrás matriculado en el repaso, ¿verdad? No te olvides, chiqui, 5 de agosto empezamos el repaso. Tiene que estar ahí de cajón. De lleno. Miss, ¿y del repaso es lo que hemos hecho toda esta semana? ¿Cómo? Y del repaso es lo que hemos hecho toda esta semana desde el inicio de este año? Claro. Todo. Vamos a hacer full práctica. Vamos a dar datos así directos, preguntas ya fijas. Esto va a venir, tal. Ashesh. No te preocupes, Estaría chiqui. bien. Vamos, estamos listos. Full quizzes. Termina la clase, inmediatamente tu quizzes. También te voy a hacer con la Miss, voy a coordinar para tomarte un simulacro de educación cívica. Todo preguntas full deco. Vamos a ver qué tal te va. ¿Ok? Con tu tiempo también, que te va a tomar tu tiempo para ver cuánto te demoras por pregunta. Todas las preguntas en educación cívica, en todos los bloques, ya sabes que vienen 4, son 80 puntazos que no puedes desperdiciar. Y esas preguntas en educación cívica, ya sabes que son largas, algunas son bien dateras, ¿no? Como por ejemplo, está viniendo en el caso de derechos humanos algunos artículos. Todo eso lo vamos a ver, no te preocupes, chiquita, es mi pana nomás. La cachetada si no lo escribes, vas a ver. A ver, vamos a hacer entonces régimen de excepción. El régimen de excepción se constituye como aquellas situaciones
que son fuera de lo común, fuera de lo normal, dentro del país. ¿Están contemplados por la Constitución Política del Perú? Sí. ¿Ya? Son situaciones, vamos a poner aquí, no comunes, donde la población se encuentra o se puede encontrar en riesgo. ¿Ok? Listo. A ver, existen dos situaciones, ¿no? El llamado estado de emergencia y el estado de sitio. En ambas situaciones, el jefe de Estado va a adquirir mayor poder. ¿Ya? Hay mayor poder sobre el presidente. El presidente. En estas situaciones. ¿Por qué? Porque se van a restringir algunos derechos. El presidente va a poder tomar decisiones de repente de manera extraordinaria. En el caso del estado de emergencia, lo anuncia el presidente en situación de perturbación de la paz y el orden interno. Puede ser por desastres naturales, o alguna convulsión social. ¿No? Entonces, para evitar estas situaciones, el presidente anuncia el estado de emergencia. Lo anuncia sin autorización del Congreso inclusive, y tiene 24 horas. ¿Para qué? Para informar al Congreso. Al Congreso, ¿no? Para informar y para justificarlo, ¿no? Para justificarlo también, ¿no? Para informar y justificar ante el Congreso el por qué está tomando dicha decisión. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. ¿Por cuánto tiempo? Por 60 días. Su prórroga requiere o no requiere de otro decreto supremo. De otro decreto, ni autorización del Congreso. ¿Ok? En cambio, en el caso, y cuando lo anuncia, su anuncio también contempla los derechos a restringir. Por ejemplo, se restringe generalmente la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo, a la libertad de las comunicaciones. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es una situación de repente de riesgo, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la pandemia, ¿no? ¿Te acuerdas? Nadie podía salir de su casa,
No, pero que yo tengo libertad de tránsito. Sí, pero se ha suspendido. ¿Por qué? Porque estamos en estado de emergencia, ¿no? Entonces, es una buena forma de poder analizar cómo es que se da esta situación. En cambio, el estado de sitio se da por, bueno, también lo anuncia el presidente, para no perder el orden. El presidente, pero con autorización del Congreso. ¿En caso de qué? En caso de guerra interna, externa, ¿no? O también de riesgo, ¿no? O riesgo de la misma. Puede ser también por una invasión, ¿no? ¿Qué más? Acá no tiene que anunciarlo porque el Congreso ya lo sabe, o no tiene que rendir cuenta al Congreso porque el Congreso ya sabe por qué, ¿no? ¿Por cuántos días? Por 45 días. Su prórroga requiere autorización del Congreso. Del Congreso y además, y también requiere de otro decreto. Aquí hay derechos que no se pueden restringir. No se restringe por ejemplo, nunca, jamás se puede restringir el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, son derechos que no pueden ser restringidos, ¿no? ¿Qué más? A ver, dentro del estado de sitio es una situación más delicada, ¿no? Y el presidente, ¿qué pasa? ¿No? Ostenta más poder en sus manos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está facultado por la Constitución para hacerlo. Las Fuerzas Armadas no están obligadas a asumir el control. El presidente les tiene que dar el control. Pero no es que inmediatamente estado de sitio, las Fuerzas Armadas toman el control, no. El presidente les faculta, ¿ok? Recuerda que ellas no son deliberantes. Recuerda que ellas no toman decisiones propias, o sea, por sí solas. Están supeditadas a su jefe de Estado, o su jefe, mejor dicho, que es el presidente de la República, que para el caso va a ser el jefe supremo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policiales y Policía Nacional. ¿Se entendió, chiqui? Excelente. Vamos entonces recordando, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de la libertad, en el caso del estado de sitio, hablamos de libertad de conciencia y de religión, ¿ya? De conciencia y de religión. No hablamos de la libertad propia porque también pueden tomarse presos, ¿no? Las personas. Vamos a especificar acá, no te vayas a confundir. De conciencia y religión. ¿Ok? El derecho a la identidad, por ejemplo, tampoco se puede restringir, ¿no? A nadie, nunca se puede restringir el derecho a la identidad. ¿Ok? Listo. ¿Listo con las preguntas? Me hizo una consulta. Decime. En el estado de emergencia mencionó que para la prórroga no se necesita un nuevo decreto, ¿verdad? Así es. Pero acá en el libro de la PRE dice que sí, o es que hay una ley que ha cambiado eso, no sé, o es un error, no sé. Ya, te explico. Lo que pasa es de que en el caso del estado de emergencia se puede prorrogar.
Cuando son reiteradas veces su prórroga, ahí sí necesita un nuevo decreto. Pero, por ejemplo, ¿no? Es 60 días. ¿Se puede extender 60 días más? Sí, sin necesidad de que haya un nuevo decreto. Pero una vez de que esto ya es reiterativo, como sucedió con el gobierno de Martín Vizcarra, ¿recuerdan ustedes de que se extendió, creo como 4 o 5 veces se extendieron, ¿no? Pero que duraron hasta los 2 años, me parece. Entonces se extendió una vez, 2 veces, 3 veces. Ahí sí requiere un nuevo decreto. Pero de lo contrario, el presidente, ¿qué hace? Anuncia la prórroga por el tiempo que determina en este caso, ¿no? Que puede ser máximo 60 días más, ¿ok? Pero si esto ya es reiterativo, obviamente ahí sí requiere de un nuevo decreto. Y es más, el Congreso tendría de que observarlo. Por ejemplo, creo que a la tercera prórroga del estado de emergencia, ya el Congreso había observado y no querían de que se diera, pues que se estuviera o se estableciera el estado de emergencia por más tiempo. Simplemente ya querían terminarlo, ¿no? Pero sin embargo, la situación todavía era vulnerable. Entonces, ¿qué hizo Vizcarra? Un nuevo decreto y se extendió el estado de emergencia. ¿Ok? Entonces, ahí hay que aclarar ese puntito, ¿no? Porque nosotros también tenemos que basarnos en la ley y en la práctica, ¿no? En la práctica, por ejemplo, nosotros hemos visto ya esa situación. Nosotros en el año 2000, ¿no? Pasamos por un tiempo de pandemia y observamos esa situación. El estado de emergencia se prorrogó hasta casi 2 años, ¿no? Y si son 60 días, solamente pues en 2 estados de emergencia no cubre ello, ¿no? Porque eso sería solamente 4 meses. Y recuerda que el año tiene 12 meses, ¿no? Entonces, sí pasamos por esa situación. Se da un nuevo decreto cuando ya esa extensión se hace no a la prórroga de inmediata, ¿no? Sino ya esa se extiende por más tiempo. ¿Sí, Chiqui? Sí, mi gracias. Okish. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Ay. Ajá, ya tenemos el material de repaso. Repaso. Viene tu castigo. Listo. A ver, vamos a resolver las preguntas. Ya me imagino que ustedes lo han resuelto también por su lado, ¿verdad? A ver, vamos entonces con la pregunta number 1. A ver, chiquis. ¿Cuál? Dime. La prórroga se hace cuando entonces, o si no, se podría. La prórroga. Si algo se va a prorrogar, es porque se termina el tiempo y se extiende, ¿no? Eso es prórroga. ¿Ya? Porque de lo contrario sería, se terminó el estado de emergencia, ya no estamos en estado de emergencia, y nuevamente se establece el estado de emergencia, sería otra situación de estado de emergencia. Ahí no sería prórroga. ¿Okis? Vamos entonces con la pregunta número 1. Dice, la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres se ejecuta mediante la acción sobre la base de 3 componentes y 7 procesos. Respecto a estos últimos, relacione cada proceso con su respectiva función. ¿Cuál es la clave? A ver, chiquis, ¿cuál es la clave? ¿No responden ahí? ¿Por qué? No responde. Una cachetota, cabrón. Vamos. Vamos, chiqui, vamos. Ya, ¿cuál es la clave? Repito. ¿Avión? Muy bien, excelente.
Claro que sí. Avión, ¿por qué? Porque prevención va con quién? Con formula planes de desarrollo territorial sectorial que consideran la generación de nuevos riesgos. 2 iría con quién? Respuesta, salvaguarda vidas, controla eventos secundarios como incendios, explosiones, fugas, ¿no? Ese es el momento de la respuesta, ahí actúa INDECI, ¿no? Preparación, ¿la preparación con quién? Desarrolla y fortalece medios de comunicación, difusión para la población, conozca el riesgo existente y las medidas adecuadas a realizar. Y la 4, rehabilitación, ahí ya se busca establecer servicios públicos básicos, así como la infraestructura que permitirá a la población volver a sus actividades habituales o normales. Número 2, clave. Y ese está fácil. Ese está fácil. Preparar para enfrentar las heladas. Una de las acciones fue coordinar con los especialistas de CENEPRED, quienes brindaron información sobre el estudio de los beneficios del uso de la tecnología de paneles solares. ¿Eso es una gestión de qué tipo? Antes de, no se ha dado todavía, pero se están preparando para. ¿Qué tipo de gestión es? Prospectiva. Muy bien, excelente. La D, prospectiva. La 3, verdadero o falso con respecto a las Fuerzas Armadas y Policía. A ver, ¿los ministros del Interior y Defensa son jefes supremos de la Policía Nacional de Fuerzas Armadas? No, es el presidente. 2, ¿la Policía Nacional brinda protección y seguridad a las autoridades y altos funcionarios? Sí, tú una vez que van ahí con sus policías, ¿no? Las Fuerzas Armadas también nos van protegiendo, ¿no? En las manifestaciones nomás ahí están protegiendo el Congreso, todos los altos funcionarios, ¿no? La número 3, ¿las Fuerzas Armadas tienen la obligación de asumir el control interno? No, no tienen la obligación. Y la número 4, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, eso sí es recontra verdadera, ¿no? La clave es la 2 y la 4. La 4, el régimen de excepción son una figura jurídica contemplada en el artículo 137 de la nuestra Constitución, siendo uno de ellos el estado de sitio, de lo mencionado, identifique lo verdadero. Vamos. ¿Cuál es la clave? ¿Se declara cuando existe perturbación de la paz o el orden interno? ¿Estado de sitio? No, esa es emergencia. 2, derecho a la vida, nacionalidad no se restringen. Verdadero. ¿Se extiende por 60 días? No, ese es el estado de emergencia. ¿Se decreta por motivo de guerra civil? Sí. La clave es la 2 y 4. La E. 5. Los peruanos estamos expuestos a diferentes fenómenos naturales. Por ello, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, SINEGRED, y sus organismos componentes han diseñado un cronograma de simulacros del presente año que a continuación te presentamos. Ahí está. De eso lo hace INDECI, ¿ya? Y que disqui. Determine verdadero o falso. ¿Debemos estar preparados para enfrentar el evento natural a cualquier hora del día? Verdadero. ¿Participan en los simulacros? ¿Es una opción? No, todos estamos obligados a participar en los simulacros. Que no lo hagan es otra cosa, pero tenemos que participar. Cada simulacro se dirige específicamente a la población que serían afectadas, así es. Y se evaluará el nivel de respuesta y riesgos más frecuentes, así es. La clave es la D de dedito. La número 6, vamos. Ese está facilito. Así viene, así vienen. Vamos, clave. Clave. INDECI, ¿con quién va? Con Organiza la Población para la Óptima Respuesta en Desastres, ¿no? 1C. 2. El COE en Defensa, dice, ¿no? ¿Con qué va? Monitorea, coordina y dirige acciones de atención y prevención de emergencias. Y el CENEPRED reglamenta, gestiona y asiste técnicamente a las entidades de la estimación y prevención y reducción de riesgos, desastres y reconstrucción. Muy bien. La clave sería la A de Anita. La número 4 está más sencilla todavía. Ahí estamos hablando la preparación, la planificación, el plan y el momento de la situación, ¿no? Sería
A ver. Prospectiva con la B, ¿no? Prospectiva la B, correctiva con la A, ahí están haciendo muros de contención, y la reactiva la C. La clave sería la B de burro. 8. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Instituto Nacional de Defensa Civil? Fácil, desarrollar la ejecución del Plan Nacional, no, sí o no. Convocar a Consejo Nacional de Gestión de Riesgo, tampoco. ¿Qué más? Desarrollar estrategias de sensibilización y participación en simulacros, claro, de eso se encarga Defensa Civil también. La clave entonces sería la D. 9. Establezca la relación correcta entre los componentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres con la acción que realizarán. Vamos. ¿Cuál es la clave? A ver, sería gestión prospectiva, ¿con quién? Con realiza estudios técnicos a fin de prevenir un riesgo futuro. Gestión correctiva, interviene sobre el riesgo existente para mitigar sus efectos, y gestión reactiva. Reactiva toma medidas para enfrentar el riesgo aún no reducido. La clave sería la letra D de dedo. Y con respecto a las heladas, ahí está INDECI, algo que permita mitigar la situación esta en la población es colaborar con el gobierno en la distribución de kits de abrigos y vacunarse contra las enfermedades respiratorias, ¿no? Lo habíamos mencionado en clase. La número 11. Con respecto a defensa civil, identifique las funciones correspondientes. Ahí tenemos desarrollo de estrategias de comunicación y sensibilización a nivel nacional, sí. Coordina planifica la planificación estratégica nacional de los planes de mitigación, no. Eso lo hace el CENEPRED. ¿Promueve la instalación y actualización de sistemas de alerta temprana? Sí. ¿Impulsa el desarrollo de capacidades humanas? También. La clave es la A. Y por último, la clave de la número 12, con respecto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, verdadero o falso. A ver, dice, ¿forman parte del sistema de defensa nacional y defensa civil? Sí, ambas. ¿Tienen finalidad mantener el orden externo e interno respectivamente? Sí. ¿Son autónomas en la toma de decisiones? No, porque no son deliberantes. Y la número 4, ¿participan en el desarrollo económico y social del país? Sí, sí participan. Todas las entidades del país participan en ello. ¿Ok? Bueno, chiquis, eso ha sido todo por el día de hoy. Y nos vemos la siguiente semanita con el repaso. No te olvides de matricularte. Te esperamos a partir del día 5 de marzo. Chao.